Ese fue el llamado que hizo el guardaespaldas de Michael Jackson. Estamos recordando, el 29 de este mes se conmemoran 4 años de la muerte del rey del pop. 25, perdón. Sí. Tú me decías que esa llamada fue bastante sospechosa, tardía. Y nunca dijo que era Michael Jackson. No se dice después, pero claro, pero estaba el médico, ese médico que se le pagaban esos 100.000 dólares. Sí, está el médico, pero el médico arrancó. Estaba ahí, claro, después declara, pero él se arrancó. Lo dio por fallecido, exactamente, se arrancó y después tuvo que salió a arrancar. Cuando se fue de la casa. Se fue por instrucciones de Frank DiLeo, que era el manager, que ya muestran ese detalle también, porque también sorpresivamente sufrió un ataque al corazón. El abogado Michael Jackson muere suicidado, según él dice, es una carta, pero bueno, también vamos a entrar en ese detalle, porque todo el mundo, todos los que estaban involucrados empezaron a desaparecer. ¿Cuánta gente había al momento que muere Jackson? Estaba Álvarez, estaba un afroamericano, estaban los hijos, la empleada ya no estaba, y estaba el doctor, porque trató de revivirlo, hacer todo, que es por declarar, ¿Y el que hace el llamado, oye, parece que le pasa algo, es el doctor el que se da cuenta, o alguna persona cercana le dice, oye, venga a ver a Michael porque no, pero está, si le empiezan a dar, cuando dicen, we're poking his chest, dice, estamos presionando el pecho, pero lo hicieron en la cama. O sea, cualquier médico dice esto no se hace en la cama porque no sirve nada eso. Y también cuando dice el tipo, el de la ambulancia, el 911, le dice estamos less than a mile, dice estamos cerquita de una milla, y ellos trataron de hacer desaparecer varias cosas de la casa primero, y el doctor sale arrancando porque el doctor es el que se lleva todas las cosas privadas de Jackson. Plata, videos, los pendrive, DVD, computadoras, pendrive que lo comprometerían, digamos, ya con imágenes que nunca se han visto y donde quizás sería la prueba final de lo que hacía Michael Jackson en la intimidad, ¿no? ¿Qué explicación qué explicación del médico para decir, oye, el médico que supone la persona que tenía que salvarle la vida o ayudarlo para haberse ido? ¿Qué explicación da él? Él declara en el tribunal que él obviamente tenía que, justo lo había llamado una amiga y que tenía que ir a atender rápido a una amiga porque ya la ambulancia venía y él nunca llamó. Él llama a Álvarez, no llama a un médico. Claro. Y el médico es el que tiene que decir, hablarse con los paramédicos, decirle, mira, no respira, la pulsación es tanto, le di tales medicamentos, entonces va ayudando. No, y lo raro es que no se va con todas las pertenencias. Y aquí lo hace el guardia. Esa pregunta es pendiente, porque si ya entendemos que este médico, dado todas sus negligencias, como todo el currículum que arrastraba, fue contratado por la productora de alguna manera para tener a alguien a quien echarle la culpa, pero luego también es el encargado de requisar aquello que pueda poner en cuestionamiento la, digamos, la medicina también se la lleva. La medicina también se la lleva, saca todo. Es contratado no solo como el médico de cabecera, sino aquel capaz de reducir todo aquello que pueda finalmente tener un compromiso más grande. Más de confianza, porque los guardaespaldas trabajaban para Jackson. El doctor Conrad Murray trabajaba para AEG. Trabajaba para la productora ya. Para la productora. Entonces saca la medicina, saca todo lo que nos involucre. Porque un doctor que está con esa licencia suspendida, que está siendo cuestionado, que le pagan $100.000 por su silencio, me declaro culpable, 4 años por buena conducta, me mamo 2 en la cárcel, pero no me tocan a mi esposa ni a mi familia. Aquí viene la clave, muchachos. ¿Y no había nadie, Víctor, en su entorno, algún amigo, alguien que pudiera evitar este complot, este asesinato? No tenía nadie cercano. No tenía ni la familia. Así, cuando ¿Y los hijos no habías dicho? Son tan chiquititos. Claro. Pero aquí viene la clave. Aquí viene una clave muy importante. El funeral de Michael Jackson. Se muere el cantante, un ícono muy importante de los Estados Unidos del mundo, de raza negra. El alcalde de Los Ángeles no fue, Antonio Villarraigosa. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, no se presenta. El representante, un presidente negro, no manda a nadie, el representante, ni siquiera él va, en representación de la raza negra, no va nadie. No van afroamericanos, no van organizaciones de nada. No van los actores de clase A. Van solamente los de clase C, Brooke Shields, Lionel Richie, van todos los que ya están desaparecidos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no va nadie importante? Porque todos saben que había Porque todos saben quién es esa productora, que son los dueños donde juegan los Lakers, donde se hacen los grandes eventos, del Staples Center, donde se hacen todas esas cosas. Entonces, cuando tú sabes quiénes son los dueños y quiénes están detrás, dice, nosotros no nos metemos con estos mafiosos. Todo calza. Exactamente. Entonces nadie fue. Y eso es lo que digo yo. Entonces, si era una empresa tan transparente, que venga la autoridad. ¿No? ¿Qué políticos fueron? Ninguno. No. ¿Y el proceso de investigación hacia AEG no hay? No se van a meter. Mira, el abogado que cuestionó, el abogado que se metió, se suicidó.
el manager que reclamó, Frank DiLeo, que está en todas las páginas diciendo que hay algo raro con lo que le pasó a Jackson, sufre un ataque al corazón. Entonces, nadie se mete. La policía dijo, estamos hablando con peces grandes. Si ni el alcalde se pudo meter. A propósito de eso, Víctor, Peter López, que es el abogado, la hija que hace un intento de suicidio, al otro le acuñan que es un suicidio. Por otro lado, que después un coreógrafo termina confesando, siendo que lo había negado, que fue abusado sexualmente por el rey del pop. Todos esos misterios, quien tiene la verdad absoluta es Víctor Gutiérrez. Es por eso, nosotros nos separamos. Una breve pausa y seguimos hablando respecto a las verdades inconfesas con el máximo experto en esta materia, Víctor Gutiérrez, a los 4 años que se van a cumplir de la muerte del rey del pop. El único. Exacto. Sigamos conversando con Víctor Gutiérrez, que estamos en llama acá, entendiendo un poco, dilucidando cuáles son las verdades detrás de la muerte, abuso de parte del ex rey del pop. Exacto, sí. A 4 años ya prácticamente de la muerte. Cuéntame un poco sobre Peter López, que es el abogado de él, que finalmente lo encuentran en calidad de suicidio. ¿Fue la declaración final en la propia residencia? Un latino muy conocido, fue abogado de Julio Iglesias, de gente muy importante en Los Ángeles, en California, en Hollywood. Un tipo de unos 48 años, con 2 bebés chiquitos, un tipo que incluso puso la voz en alto cuando ya... ¿La imagen ahí? Sí, exactamente. Entonces ya fue uno de los que reclamó y dijo, no vamos a descansar hasta hacer justicia, que hay algo raro. Perfecto. Y empezó a hablar mucho del tema y apareció con un suicidio. La esposa insiste que no fue suicidio. Yo con la Toya Jackson hemos hablado de este tema miles de veces y estamos de acuerdo en la investigación que nos une de que su hermano fue asesinado. Del otro tema ya hemos discutido bastante sobre el abuso de menores, así que ya no lo hablamos, pero sí hablamos mucho de esto. Entonces, estamos de acuerdo que el señor que usted ven en pantalla ahí, que fue asesinado y lo hicieron aparecer como un suicidio. Antes de que llegáramos a la muerte de Michael Jackson, él de alguna manera le deslizó alguna advertencia, le dijo, no te juntes con estas personas, cuidado, acá hay gato encerrado. Según la esposa, sí. Pero la investigación de este señor nunca se pudo llevar a cabo porque nadie tiene los cojones para irse contra los rusos, que son los dueños de AEG, entonces prefieren no meterse con esa gente. Y ahí quedó, no hubo investigación. Ese señor con sus 2 hijos pequeños, sin deudas, con todo un futuro, sí, un abogado prominente que le seguían llegando clientes, no tenía para qué suicidarse. Víctor, y menos suicidarse frente a la casa, o sea, el estacionamiento de la puerta de su casa. Perdón, y aquí es lo divertido, porque la versión oficial, él se habría suicidado, entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es la farsa acá? No, dice que solamente que estaba por razones personales, que no le iba a contar a su familia. Ni siquiera se dedicaron a inventar algo. No, y nunca se supo. Pero su muerte ya está. ¿Y por qué Michael Jackson se ligó a este tipo de gente, a esta productora que tenía mala fama? Por deuda. ¿Era porque no estaba en buen pie artístico? No tenía dinero porque el Bank of America, le había incautado su rancho en Everland y les debía 350 millones de dólares. Entonces necesitaba. Y Jackson, un hombre que siempre manejaba $1 millón o medio millón de dólares en efectivo en su casa, le gustaba siempre tener mucho dinero. Y entonces las deudas de él no son como las de nosotros. Nosotros debemos el gasto común un mes y andamos afligidos. En el caso de él eran millonarias. Entonces tenía jardinero. En la casa donde muere no era de él, esa que estaba en Sunset, sino que en Beverly Hills, sino que era una casa arrendada que le costaba $100.000, 50 millones de pesos mensuales que él tenía que pagar. Y él sentía que, perdóname, más jardinero, él sentía, claro, que haciendo estos conciertos, él cuando accede a esto, pero él creía que era capaz de hacerlo y que se le iba a jugar. Sí, que le adelantaron los rusos le adelantaron $32 millones. Perdón, usted dice los rusos, la productora. Los dueños de la productora, sí. Entonces le adelantan 32 millones. ¿Del mejor trigo? No. Ya, ok, ya vamos ahí nomás. La Maca te hace una pregunta. ¿Él era capaz de darse cuenta si podía físicamente? ¿Él ya tenía una conciencia de saber proyectar su vida? ¿O ya era un personaje que vivía como en un limbo? ¿O se dejaba llevar? No, es que ya él no sabía que iban a hacer tantos conciertos. A él le firman uno. Y se anuncia al mundo con el último concierto, ¿se acuerdan? Que iba a ser un gran concierto. Y después dijeron 10, después 20. Entonces, como le iban dando más adelanto dinero, y el papá decía, tú no puedes, y los hermanos decían, tú no puedes hacer 50 conciertos. Decía, me están obligando, pero me están prestando más plata. Y él tenía muchas deudas con abogados que lo defendieron durante muchos casos, y son de 7, 8 millones de dólares cada abogado para defenderlo en diferentes casos de abuso sexual. Entonces tenía tantas deudas que necesitaba decir, ya, yo firmo 50 conciertos, pero él sabía que no iba a dar. Ahí veo cómo lo hago, necesitaba la plata ya. Y digamos recibía cualquier cosa. Y cuando cosa. decían en los ensayos, no llegó,
Como no llegó al ensayo, ya dijeron, este tipo no se está presentando a preocuparse, y de ahí se les prendió el foco. A ver, basta- Toda esta teoría está apoyada por la mamá Katherine Jackson y por la Toya Jackson, perdón. para que no digan que son ¿Qué inventos míos. decía su mamá en el momento en que él firmaba todo esto sí, y todos No, estaban de acuerdo? no tenían Nadie cachaba acceso, nada. no hay Ah, cacha- ya. no hay- Nadie a su cachaba hermano nada. no lo veían meses. Jackson sabía que se estaba vinculando con la mafia precisamente para tener platino, Era para por pagar su publicidad. sabía. Se lo dijo a la Toya, esta gente no es buena, si me pasa algo lo hago responsable. Se lo dijo miles de veces, pero ellos Pero no ¿por podían... qué no salta el tapón de la olla, ponte tú, en el mismo velatorio, donde había una imagen donde se podía hablar y decir, ¿sabéis qué? Esto no es lo que ustedes, no es lo que creen que está pasando. Efectivamente él está muerto, pero está muerto por ciertas razones. Si ahí estaba toda la pantalla, el mundo entero, yo podría perfectamente haberme parado y decir, ¿sabéis qué? Tengo unas palabras hacia Michael Jackson, pero unas palabras al mundo completo. Y ahí dejo la patada, los mato a todos. Hay una po, imagen Sí, pero a clave. nosotros nos da lo mismo si lo mataron los rusos o no. No. El tema se lo van a tener que ver, lo va a tener que ver la familia de Jackson y el que se atreve a decir Es que eso. hay una